yo soy Óscar Bermejo, el profesor del máster que va a dar el módulo 1, en particular los temas 1, 2, 1, 3 y 4 del máster de diseño y ejecución de carreteras. Como se estaba comentando, hay tres temas. Este primer tema, que es introducción a la planificación y diseño de carreteras, lo que quiero dar es una visión general de cuáles son los contenidos básicos que se van a dar en este módulo, cuál es la metodología de estudio y para que tengáis una visión de un módulo en particular de un máster que contiene 8 con su proyecto fin de máster. ¿Vale? En principio, esta presentación va a quedar grabada y seguramente en pocos días la recibiréis para que tengáis y podáis evaluar de primera mano cuál es el contenido y el interés de este máster, ¿vale? Entonces, en el primer tema, que es la introducción a la planificación y diseño de carreteras, como comentaba anteriormente, vemos un poco de la introducción de conceptos, sobre todo el contenido del proyecto de la construcción, cómo a través del estudio de tráfico, es decir, conociendo los vehículos que pasan por una carretera, cómo se le puede dimensionar para transformarla en una autovía, una autopista, una vía rápida. Eso es a través de la IMD y otros parámetros, pero siempre vinculados al número de vehículos, tanto ligeros como pesados. A partir de ahí veremos pues aforos, capacidad, nivel de servicio, es decir, el nivel de servicio, por ejemplo, es lo congestionado o no que está una carretera, por eso hay diferentes niveles de servicio, desde A, B, C, D, y que en función de cada uno pues indica lo mucho o poco que está cubierta la carretera y se puede ir pues a la velocidad de proyecto que está definida, ¿vale? En este primer tema veremos también, como os comentaba, pues temas de cartografía, topografía, estudios geológicos, geotécnicos y estudios climatológicos. Por dar unas pequeñas pinceladas a este primer tema, hablamos de la importancia del transporte por carretera, que recoge el 90% del transporte de viajeros y el 85% de mercancías, y las funciones de la carretera: movilidad, accesibilidad. Hay diferentes tipos de carretera, como bien sabéis, en función de los accesos pues, y el número de calzadas o los carriles que tenga, pues autovías, autopistas, vías rápidas, vías convencionales. Y hay a nivel de sección transversal, pues tenemos la carretera dividida pues en diferente a nivel de dominio público, servidumbre, afección, que en función del tipo de carretera pues tendrá unas magnitudes o en otras, que son las que se representan en esta diapositiva. Se verán también los tipos de proyectos de carreteras. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en el proyecto de una carretera? Desde estudio de planteamiento, estudio previo, estudio formativo, anteproyecto, proyecto de construcción y ya llegar al proyecto de trazado, en el cual ya llegamos a un nivel de detalle a escala 1000 en las plantas, perfiles longitudinales, perfiles transversales. Y se verá también el tema de la normativa. En particular, en el tema 1 se ve la normativa a niveles de España, y en el tema 2 es normativa internacional. Como es un máster que está vinculado pues, a estudiantes, personas que están en diferentes países, por eso es interesante que en este primer módulo se incluya una parte de normativa internacional para que se vean pues, diferentes matices y cuáles son diferencias y parecidos entre unas normativas y otras, y cuáles son más o menos las líneas de actuación. Veremos el PG3 a nivel español, ¿vale? Y las instrucciones de carreteras, pues desde la 3.1 y C, que es el trazado, pues obras de pequeñas obras de fábrica, el drenaje, que es las 5.1 y C, señalización, que es 8.1 y C, refuerzo, secciones de filme, las 6.1 y C, etc. Aquí en España tenemos organismos planificadores de infraestructura desde el Ministerio de Fomento y con sus diferentes subdirecciones. Cada país tendrá pues un eje parecido a este, que en el tema 2 pues, se verá con más profundidad. La planificación siempre viene por fijar objetivos, planteamiento de actuaciones, etapas desde el análisis de la situación actual, ver la situación futura, evaluación de las opciones posibles y la selección de opción más conveniente. Normalmente se eligen 3 alternativas, de la cual se acaba eligiendo la óptima. El proyecto de construcción, pues como bien sabéis, si sois estudiantes de ingeniería civil, en principio conocéis la estructura de los proyectos con su documento 1 de memoria, en la que contiene memoria y anejos. Documento 2, que son planos. Documento 3, pliego de prescripciones técnicas particulares. Documento 4, que son los presupuestos con todas las mediciones, cuadro de precios, presupuestos parciales y generales. Y luego 2 documentos aparte que dan soporte pues, al proyecto, que es tanto el estudio de seguridad y salud como el de impacto ambiental.
Como antes os comenté, este tema vincula sobre todo el estudio de tráfico, el dimensionamiento de los carriles, cuántos carriles necesitamos para dar un nivel de servicio. O sea, básicamente la idea del estudio de tráfico es saber cuántos vehículos pasan por una carretera para que vayan a un nivel de servicio adecuado. Para ello, los parámetros más importantes son la intensidad, la composición y la velocidad. Intensidad. Veremos intensidad como el número de vehículos que pasan a través de un punto o sección de la vía durante un cierto periodo de tiempo. Se miden aforos mediante diferentes tipos de aforos, y los indicadores que hablábamos antes pues era pues la IMD, intensidad de hora punta, factor de hora punta, intensidad de hora 30. La composición, pues siempre la composición, en función del tipo de vía, pues tiene un porcentaje ligero frente a pesados y motocicletas. Y la velocidad, pues la velocidad como indicadores de un solo vehículo, velocidad instantánea, velocidad de circulación o velocidad de recorrido. Y si son de varios vehículos, pues está velocidad media local, velocidad media de un tramo, velocidad media de recorrido, velocidad de proyecto y velocidad de servicio. Lo que comentábamos antes también de la capacidad de nivel de servicio es ilustrativa esta diapositiva, en la cual pues, se ve el tipo de el nivel de servicio y la congestión de la carretera. Desde la A al F pues, se ven diferencias sustanciales de cómo puedes ir en la carretera de una forma más o menos liberada y sin atascos a una zona súper congestionada. Hablamos también de la categoría de tráfico a efectos de dimensionamiento de firme, es decir, ¿eso qué significa? Que tengas un T24, por ejemplo, pues que la IMD de tráfico pesado pues es menos de 25, y si es un T00, pues es que la IMD de tráfico pesado es mayor de 4000. ¿Y eso en qué se traduce a nivel de dimensionamiento de firme? Pues que si tú vas a tener más vehículos pesados que van a estar golpeando y van a estar desgastando la calzada, pues vas a necesitar un paquete de firme de más centímetros y más resistencia. Básicamente, esa es la idea fundamental en la cual este dato de saber cuántos vehículos pesados pasan por una sección y cuál es la vida útil de un material, pues se puede dimensionar ese paquete de firme para que resista y que tenga esa vida útil dimensionada. Otro tema importante, la cartografía y la topografía. Como bien hablábamos antes, vuelos fotogramétricos, red de apoyo, fotogramétrica, restitución para conseguir pues, a escala 1000, que son las líneas de nivel a un metro, de nivel de detalle de proyecto de trazado, ortografía digital, establecimiento de base de replanteos y trabajos topográficos complementarios. Os comenté también que el tema de estudios geológicos geotécnicos es fundamental pues, para ver a partir de la información recopilada también a escala 1000 y llevar los itinerarios de reconocimiento geológico. Es importante en una carretera saber qué material tenemos, tanto para los desmontes, para los terraplenes. Si tienes un desmonte que está en roca, pues es preferible a lo mejor hacer una variación del trazado y que esa zona vaya en terraplén para que depositemos tierras en lugar de volar roca. Vemos también, en función de la zona, si los estudios sísmicos, la importancia si es moderada, normal o especial, y estudios geotécnicos, es decir, una vez que proporciona información sobre los materiales a excavar y posterior reutilización, pues comprende las actividades de establecimiento de una campaña geotécnica, realización de prospecciones de campo, ensayos en laboratorio y preparación de documentación y redacción de informe. O sea, un informe geotécnico fundamental tanto para una carretera, tanto para una cimentación de una estructura. Hay que hacer un reconocimiento y llegar a un informe en el cual se vean unas recomendaciones para la cimentación, por ejemplo, si tiene que ser profunda porque tienes un sustrato que no es competente y tienes que ir a pilotes, por ejemplo. Y por último, en este tema, el estudio climatológico, que tiene por objeto conocer las distintas variables climáticas del tramo de estudio con el fin de conocer las características del clima y apoyar en el diseño de los diferentes partes del proyecto. Coeficientes, obtener los coeficientes para calcular el número de días laborables y obtención de índices climáticos utilizables en el diseño de plantaciones. Es decir, que tiene bastante utilidad a la hora de ir desarrollando las diferentes partes del proyecto. Y el estudio hidrológico, que permitirá básicamente, cuando tienes una obra de drenaje transversal, saber qué caudal te va a llegar, cómo lo vas a desaguar y qué cuenca lleva ese caudal. Para eso se hace el estudio de cuenca, se ve pues, división de cuenca, determinación de los tiempos de concentración, precipitaciones máximas diarias utilizadas, intensidad de precipitación, coeficientes de escorrentía, cálculo de caudales y la exposición de los resultados. Eso es un poco una idea general del tema 1. En el tema 1, además, como en el resto de temas, se hacen casos prácticos, es decir, es una vinculación entre la teoría y la práctica. Es importante
Yo siempre lo resalto, el tema de la metodología es hacer una lectura del contenido, hacer una segunda lectura esquematizando, subrayando y resumiendo. Una vez que tengamos eso hecho, plantear los casos prácticos y una vez con los casos prácticos, que es la conexión entre la práctica y la teoría, hacer las autoevaluaciones. Las autoevaluaciones son mini exámenes de cada uno de los temas en los cuales se ve pues el progreso del alumno en la comprensión de los diferentes contenidos. Y esa es la metodología, tema a tema, módulo a módulo y después por bloques de módulos habrá exámenes finales. Al final del máster pues hay un proyecto fin de máster. O sea, básicamente estaríamos hablando de ese es el proceso a seguir. En el caso de los casos prácticos, pues por ejemplo aquí tenemos uno, ejercicio 3 dice, dada la IMD, la IHPS, que es la intensidad horaria de proyecto por sentido según el manual de capacidad, 5.000 vehículos particulares en el año horizonte, un factor de hora punto 0,92 a 20% pesados. Terreno llano, carriles de 3,5, distancia a los obstáculos mayor de 2 metros y viajeros habituales. Dice, se pide calcular el número de carriles que debería tener la carretera para que funcionara con un nivel de servicio C y una velocidad libre de 89. Es decir, conseguir que a través de los contenidos que se dan se puedan resolver este tipo de cuestiones, ese es el objetivo de este máster en particular. Por ejemplo, ejercicio 4. ¿A quién y con quién debe remitirse un determinado el anejo de climatología e hidrología? Pues estos son casos en los cuales se plantearán de cara a resolver pues cada vez que se vayan haciendo los diferentes temas de los diferentes módulos del máster. Pasamos al tema 3 para que tengáis una idea general también, que es trazado en planta alzado, secciones de carretera. Aquí en particular pues se ve. No sé si tenéis alguna duda con respecto a lo que os he comentado del tema 1, un poco la metodología y cómo está desarrollado el máster. Estoy viendo que somos 72, hay 72 participantes. Eh, Entiendo que sois de diferentes países, por lo que me han podido trasladar. Y bueno, cada uno estará en un uso horario diferente. Espero que os venga bien. Voy a ser voy a sintetizar lo máximo posible. Va a quedar grabado y por si alguno en algún momento pues no puede mantenerse, pues que sepa que se va a grabar y se va a poder mandar a algún asistente, a los asistentes en general, por si no lo pueden acabar de ver. Entonces, alguien está escribiendo, esperamos un momentito. Esperamos. Bueno, a la vista que no hay preguntas, pues continuamos. Estamos hablando ya del tema 3. Bueno, a ver. Jan Grada levanta la mano. Pues dinos, Jan. Dinos, Jan. No se oye, ¿eh? Si no, lo que podemos hacer es, lo escribes, yo te contesto a la duda que te haya surgido. Hola. Sí, ahora se oye, ahora se oye. Ok, ya. Sí, Jan, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, la duda es sobre la metodología. Dice que está grabando. ¿Esta grabación la van a enviar al correo o es para los que A mí me están han dicho que institucionalmente? grabe la webinar porque entiendo que luego se os enviará pues a los asistentes. Ah, ya. Perfecto, ok. Esa era mi duda. Que varios están Perfecto. preguntando sobre eso. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, pues si os parece, continuamos con la presentación.
el tema 3, estamos hablando de trazado en planta, alzado y secciones de carretera. Aquí es dar una visión general pues del trazado en planta, desde cuáles son los elementos básicos del estudio, alineaciones rectas, curvas circulares, curvas de transición. Hacer alusión también al trazado en alzado, desde la rasante, los acuerdos cóncavos convexos, que son parábolas básicamente, y una coordinación pues entre trazado en planta y alzado. Aparte, se hará un estudio pues, de la sección transversal, introducción, elementos, dimensionamiento, casos especiales. Veremos los nudos viarios, diferentes tipologías. ¿Vale? Entonces, en principio, a ver, perdonad un momento, Keller ha levantado la mano. A ver, Keller, te escuchamos. Buenas tardes, Keller. No se te oye todavía, ¿eh? No, tiene que conectar el audio. Sí, ahora. Sí, Keller, te he oído un instante. No, soy Ian, solo que estoy diciendo que tiene que conectar el audio. Dinos, ¿qué duda tienes? Bueno, vamos a hacer una cosa. Las dudas que tengáis lo ponéis en el chat, ¿vale? Yo las leo y así vamos más rápido, porque somos, ahora mismo estoy viendo que estamos 72 personas. Entonces, yo creo que puede ser más rápido el que me escribáis y yo las voy contestando según vaya viéndolas, porque si no, no nos da tiempo a que veáis pues el resto de temas. Y tampoco quiero que sea muy pesado. Es la primera vez que tenemos un contacto y sería interesante pues yo dar una visión rápida de lo que se va a dar y esas dudas que os vayan surgiendo pues a la vista pues las puedo contestar aquí en la webinar o directamente luego ya con el departamento de ADIC. ¿Vale? Para que cada duda pues sea tratada de forma particular y el tiempo que requiera. Bueno, lo que os decía, el tema 3 está relacionado con el trazado en planta, perfiles transversales, trazado en alzado. Aquí se ve la planta, el estudio de trazado en planta, el perfil longitudinal, básicamente estudio de trazado en alzado, y la planta, pues la sección tipo. Importante en el tema de planta, pues las alineaciones rectas, las curvas circulares y las curvas de transición, se verán cómo se utiliza cada una de ellas en función de la velocidad, porque aquí el factor fundamental es la velocidad. Es decir, en función del tipo de velocidad, pues necesitarás una curva que sea de un radio mayor o menor para que se adapte y que no te sacas de la curva. Esa es una idea de perogrullo, pero es así. Veremos los pasos, los puntos de paso forzoso, pues en función de factores topográficos, factores geológicos, factores hidrológicos, factores urbanísticos, sociales. Veremos la uniformidad y la visibilidad. Haremos alusión también a la monotonía. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes una recta y no hay una cierta cambio de curvatura? Pues que al final es monótono y hay problemas, accidentes y tal por esa monotonía. Veremos las zonas protegidas. Además, en la zona de trazado, pues veremos los elementos básicos del estudio, como son la velocidad. Haremos alusión pues, a la velocidad específica, a la velocidad de proyecto y velocidad de planeamiento. Eso está recogido en la norma 3.1 IC, que es la norma de trazado de la normativa española. La instrucción de carreteras española, pues ahí se ven los diferentes tipos de carreteras que hay para una velocidad de proyecto, que esto será similar pues, a las normativas de los diferentes países, que eso se verá en el tema 2, como bien os comenté. Un tema importante fundamental es la visibilidad, al que haremos alusión. Los terrenos, una de las circunstancias que más influyen en el coste de una carretera es la topografía. Yo como no sé en qué países estáis, no es igual una zona que tiene colinas, que tiene montañas y hay que hacer viaductos, túneles, que una zona que es una llanura, que es pequeños desmontes y terraplén. Como bien entendéis, es mucho más caro hacer un túnel o un viaducto que hacer un terraplén. Por eso es un caso clásico en el cual pues está vinculado el coste básicamente pues a qué tipología de topografía tenemos. Habrá terreno llano, terreno ondulado, accidentado y muy accidentado. Como os comenté anteriormente, la coordinación de planta y alzado es fundamental.
¿Para qué? Sobre todo por el tema de distorsiones y falsas inflexiones, garrotes o codos ópticos y pérdidas de trazado. Generalidades veremos también generalidades del trazado en planta, en carreteras de calzadas separadas, en carreteras de calzadas únicas, las alineaciones de rectas, en función de la velocidad del proyecto, pues la sección de la carretera de los nudos, ¿vale? Y se verán también pues todo el tema de curvas circulares. Como bien os comentaba, en función del radio, por ejemplo, en esta tabla que estáis viendo a continuación, la velocidad de proyecto, si es 80, pues un radio de 250 te permite, incluso con un 8%, pues poder ir a esa velocidad específica. Si tenemos un radio inferior y un peralte mayor, se complica y la norma ya te está impidiendo que tienes que ir a radios de 250 más. ¿Vale? Entonces, para eso estaremos utilizando la norma para todas esas recomendaciones que a la hora de que cada uno vaya a diseñar una carretera tenga elementos para dar criterio a los parámetros que se necesitan en ese diseño. Hablamos también de las curvas de transición, que es una clotoide de la forma RL igual a cuadrado. Aquí veis un esquema de cómo funciona una alineación curva, tienes una alineación recta y entre medias esa curva de transición. ¿Vale? Coordinación entre alzado y planta, como veíamos anteriormente. El trazado enlazado básicamente es tener en cuenta que tenemos alineaciones rectas y acuerdos. Acuerdos son parábolas, que pueden ser cóncavos o convexos, si miran hacia arriba o hacia abajo. Básicamente esa es la idea. Hay unos valores extremos de inclinación y longitudinal. Tenemos los acuerdos verticales, que es lo que estábamos comentando, alineación recta, acuerdo, alineación recta, y que están coordinados. Es decir, en función de la velocidad del proyecto, pues tenemos cuáles son los mínimos y los deseados acuerdos para esa velocidad de proyecto. Como también os comentaba, la sección transversal es fundamental, pues la anchura, la pendiente transversal, sobre todo por el tema de drenaje de firme. Siempre hay un 0,5% para que esas aguas salgan o un 2% a nivel transversal, pero por ningún sitio tiene que haber no puede ser plano porque se quedarían estancadas las aguas, siempre tiene que haber un drenaje. Y la configuración del peralte. Aquí tenemos también otra tabla en la que se ve ese tipo de matices en función de la velocidad del proyecto, el número de carriles, pues el arcén, las bermas, etc. Y aquí hay diferentes tipos pues si hay túneles, si hay viaductos, como estáis viendo. Otro tema que veremos en este tema 3 son los nudos viarios, pues intersecciones, enlaces y los programas integrados de trazado. Esto es fundamental, ya no se hacen las cosas en papel. Tenemos el CRI, el ISPOL, hay diferentes programas en los cuales tú vas incluyendo las diferentes alineaciones, tanto en planta, en alzado, sección transversal y luego al final pues eso en fase de proyecto y en fase de obra. Es decir, en fase de obra, una vez que tienes cargada tu cartografía, puedes llevar un control más o menos exhaustivo de cuáles son los avances de la obra según se van haciendo pues excavaciones, según se van haciendo las diferentes partes terraplenados, firmes y un control tanto a nivel de subcontratista como a nivel de certificación. Aquí este es un caso, por ejemplo, de un programa de trazado y cuál es la salida de ordenador del mismo. Como podéis ver, hay que incluir una cartografía. Una vez que tienes incluida la cartografía, pues es incluir pues, las alineaciones y ya el propio del programa, en función de si son desmontes, terraplenes, la sección transversal que tengas, etc., pues te va configurando cuál es el estado final del proyecto. Y con esto tendríamos resuelto ese tema 3. Aquí, por ejemplo, pues me adelantaba a incluir, por ejemplo, un ejercicio resuelto de cómo funciona pues este tipo de... A ver, una persona levanta la mano. Comento rápidamente el ejercicio y esta persona, Francisco, le damos... Bueno, coméntanos, Francisco, a ver, ¿qué duda tienes? Buenas tardes. Francisco, debe ser que hay problemas de audio. No se te oye. Bueno, continúo y si te oímos, pues, nos comentas y te resolvemos las dudas. El
ejercicio 1. Por ejemplo, en un determinado enlace de giros directos se materializan mediante dos clotoides y una curva circular, sabiendo que la velocidad del proyecto del giro es de 90, se impide hallar los parámetros mínimos de la curva de transición de giro directo. Pues este es un caso clásico de que se puede plantear. Siendo la velocidad del proyecto de 90, pues está la solución. Según la normativa 3.1 que la que hemos dicho de trazado, pertenece al grupo 1.2. Como es de grupo 2, engloba las carreteras C40 hasta C80. Este se hace insuficiente por una velocidad definida, por lo que clasifico el enlace dentro de grupo 1, porque estamos hablando que es una carretera de 90, ¿vale? Es la velocidad de proyecto. Entonces, con los datos de V de proyecto 90, radio 350 y peralte de 8, que es lo que viene en la hojita, ¿veis? En la norma viene 90, 350, estos son los mínimos, ¿vale? 8% de peralte. Entonces obtenemos la aceleración centrífuga a mínima a través de esto, 148, y de acuerdo con la tabla que también aparece en la norma, tenemos la transición a peralte a mínima de 132. Y se ven también las condiciones estéticas de la a mínima, pues se repartido por 3, o raíz cuadrática de 12r cubo, o raíz cuadrada de pigonios partido 500. Y obtenemos cuál es la a mínima, dice, de acuerdo con el artículo tal, en la que había un desarrollo mínimo de la curva. En general, el desarrollo de estos pigonios está haciendo una alusión a esta fórmula, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, vemos cuál es la a mínima por condición estética, ¿vale? Y que cumple pues el resto de condiciones. Pues este sería un caso que estaría en disposición de resolver una vez, pues como os he comentado anteriormente, con el proceso, todo el proceso que consiste desde el tema de hacer la lectura, resumen, esquematización, subrayar, a partir de ahí intentar hacer el planteamiento de caso práctico. No os he comentado que hay unas webinar, que son unas clases que dan los profesores. En principio se da una idea general de los contenidos, se resuelven dudas y aparte pues se hace un planteamiento del caso práctico. Es decir, que no vais a estar solos en esa conexión práctica, teoría que yo por lo menos le doy una importancia fundamental y que os va a ayudar pues, a hacer esa resolución de esos problemas. Una vez que están resueltos, el tema es hacer las autoevaluaciones y pasar al siguiente tema. O sea, ese es el proceso a seguir. Bueno, y por último, pues por dar una idea general, el último tema es el movimiento de tierras. Este tema ya es un poco más vinculado al tema de obra, o sea, obra-proyecto, en el cual pues, se ve el movimiento de tierras, drenaje, estructura y señalización. O sea, aquí tres hechos fundamentales de la planificación es el ahorro de mano de obra. Como bien sabéis, la planificación es fundamental por muchas cosas, por ahorro de mano de obra, por el empleo de maquinaria adecuada, por evitar un material inútil. Hay diferentes métodos, ¿vale? Unos clásicos y otros modernos. Pero vamos, los objetivos de la programación básicamente es determinar tiempo de ejecución. O sea, tienes que llevar un control de la ejecución, porque si te dicen que el plazo tienes 2 años para hacer una autovía con sus viaductos, túneles y tal, si el pliego de prescripción, el pliego del concurso te dice que por cada día que pase tienes una penalización de X miles de euros, pues oye, yo creo que hay que tomárselo un poco en serio, ¿no? Entonces eso es fundamental para determinar el tiempo de ejecución. Estima su coste, control de estos durante la ejecución y para tener un control de la obra. Al final es importante tener desarrollado en qué momento se van a dar las diferentes actividades para tener a los subcontratistas preparados, al personal preparado, a la maquinaria necesaria, el material, si necesito material de préstamo, haber hablado con la cantera. Si necesito permisos para hacer un cambio de línea aérea eléctrica, pues que en ese momento, como lleva un tiempo pedirlo y tal, pues en el momento que vayan a entrar, por ejemplo, la maquinaria para hacer movimiento de tierras en esa zona, pues que esté resuelto. Por eso es fundamental el tema de la programación. Fase de proyecto, pues desde estudio, redacción, ejecución, explotación. Se habla un poco de los métodos de programación. Y sobre todo las ventajas, por resaltar las ventajas de planificación, identificar todos los trabajos, aprovechar mejor los recursos, mejorar la coordinación, informar con objetividad, señalar responsabilidades, eliminar roces, estructurar durante el proyecto, permitir hacer ajustes y control de costes. Inconvenientes, pues el tiempo. Tiempo tomados son inexactos, la lógica de la red no corresponde a veces con la realidad de la obra, la planificación y la programación cuesta dinero.
O sea, ese tipo de cosas es lo que al final echa para atrás, pero al final se gana dinero haciendo una buena programación, una buena planificación de las obras. Factor económico del proyecto, pues aquí tenemos cuál es el proyecto de ejecución por contrata, pues es 1 más K partido por 100 por sumatorio de las unidades de obra, más las partidas alzadas, más partidas alzadas, ¿vale? Se verá también un estudio de coste directo, mano de obra, materiales, transporte. Se estudiará también pues, las maquinarias, si es más interesante alquilar o al final subcontratar que comprar por el tema del alto coste. Se ven también determinar los costes directos e indirectos. O sea, este tema es un poco un acercamiento a lo que es a la obra, a la producción en obra, ver, por ejemplo, y sobre todo ese paso de estar en proyecto, de analizar el proyecto y a partir de ahí pues ponerse manos a la obra y decir, oye, que esto es lo que está escrito y ahora vamos a ver y a comprobar todas estas cosas si realmente en el campo son o no son. Rendimientos horarios, y veremos un caso de una obra de movimiento de tierras con su introducción, con su anejo de movimiento de tierras, con sus planos de proyecto, con datos característicos de movimiento de tierras, ¿vale? Aquí aparece pues también el anejo de movimiento de tierras pues con todo lo que contiene de introducción, partida, datos de partida, estudio de movimiento de tierras, balance de materiales, diagrama de masas, ¿vale? Y la parte de planos de proyecto, pues lo que hemos comentado antes en el tema de trazado, pues de las plantas generales, longitudinal, hoja de cálculo, balance de materiales, es decir, ver el diagrama de masa si tú el material que vas excavando, tú lo vas reutilizando en terraplén o vas a necesitar utilizar vertederos para depositar ese material o necesitas préstamos porque no tienes material para hacer terraplenes. Pues ese tipo de cosas es lo que hay que analizar. Aquí además aparece pues ese caso que estábamos hablando de ejemplo práctico de una obra de carreteras, pues con todo lo que contiene de movimiento de tierras, el drenaje, es decir, cómo se va ejecutando las diferentes partidas y unidades de obra, la parte de estructuras firmes, que lo he incluido aquí, aunque esto se dará en un módulo aparte por la complejidad y lo importante que es este apartado, y la señalización. Y por último, pues he incorporado pues un caso práctico pues de el tipo de cosas que al final se os van a pedir. Es decir, este caso práctico básicamente consiste en una obra de carreteras en la cual hay que hacer un plan de obra, te dan una serie de condicionantes, en la cual sobre todo te marcan el plazo, que en 6 meses necesitas hacer o entregar al ministerio pues una carretera, y entonces pues que tienes que utilizar, tienes que buscar qué medios necesitas, qué rendimiento tienen los diferentes equipos y cuántos equipos necesitas para que en ese plazo se resuelva. Y ese es otra de las cosas importantes, que es llegar a tener habilidades profesionales importantes para poder desarrollar este tipo de trabajos. O sea, al final, lo que os quiero trasladar es que en la parte que corresponde al módulo 1, que es lo que doy yo, temas 1, 3 y 4, es que el alumno llegue a tener una serie de habilidades que las pueda poner en práctica desde el minuto 1, una vez que ya está practicando, que está haciendo un análisis de la teoría y lo va a conexionar con la práctica para que en el día a día lo vaya utilizando y pueda mejorar su trabajo a nivel de optimización, de desarrollo y de optimización total. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, en principio, esa es la idea que yo os quería trasladar y espero que os haya interesado. Si os cuadra con vuestras inquietudes, con vuestras expectativas, pues os invito pues, a que os pongáis en contacto con el departamento de ADIC, y si tenéis cualquier duda y tal, pues o ellos me lo trasladan a mí o ellos directamente que os resuelvan esas dudas, pero que básicamente es eso, es decir, es optimizar, tener un conocimiento exhaustivo de las carreteras, que como bien sabéis es un pilar fundamental en las infraestructuras, y obtener esas habilidades tanto para obras de carretera, obras de ferrocarril, obras de presas, obras de lo que sea o proyectos de lo que sea. Es decir, tener esa base para poder aplicarlo en esto y en cualquier cosa. Básicamente, ese es mi objetivo, eso es lo que yo traslado siempre a mis alumnos y al final, pues normalmente las expectativas de los alumnos que yo tengo se ven
superadas cuando se ponen en contacto, trabajamos juntos y hacemos pues que esto sea algo fructífero para poder crecer y desarrollarse pues en este tema. Si no tenéis ninguna duda más, pues daríamos por concluido este primer encuentro y os invito, pues si surgen dudas y os interesa, pues seguir en comunicación pues con el departamento de ADIC y que ellos, si en algún momento dado pues lo requieren, pues que deriven pues a los diferentes profesores si ven conveniente o si lo pueden resolver ellos sin problema. Pues eh, una persona me levanta la mano, vamos a ver, David. Sí, David, buenas tardes. David, tenéis que activar el micrófono, si no, yo no os oigo. Buenas, Sí, buenas. buenas. Yo creo que, disculpa, creo que estoy en general en el chat de cuáles son los programas que he utilizado para el diseño y los lineamientos de la carretera, del ejemplo que nos mostraba. De Colombia. De Colombia. De la leche o un viaducto. Es decir, el diseño, básicamente, en función de la velocidad del proyecto y de los sitios que yo les llamo prohibidos, por donde no puedes pasar, o condicionantes, a partir de ahí tú desarrollas esa parte que es el trazado en planta, a continuación haces tu diseño en perfil longitudinal, adaptándote a la orografía, ¿vale? Para intentar pues que el desmonte y el terraplén sean lo mínimo posibles para ahorrar simple coste, obviamente. Si tienes Ajá. vaguadas importantes o grandes colinas, pues haces túneles o viaductos y luego haces una definición dentro del programa, tienes definición de sección tipo en la cual pues incluyes pues los 2 carriles por calzada, imagínate que es una autovía de 3,5, arcenes de 1,5, 2,5, con su berma de 0,75, cuneta, etc. ¿Vale? Y con eso, una vez que lo tienes definido, tú le das a calcular y te sale ya básicamente pues el desmonte, terraplén, o sea, como aparecía en esa diapositiva que os enseñé anteriormente. Y lo que decía que es fundamental es que a partir de ahí tú puedes llevar un control de cómo tienes la orografía y cómo se va a ir haciendo en función de los climétricos que se vayan tomando, cómo se van haciendo las excavaciones y puedes pagar tú a tus subcontratistas y puedes certificar la dirección de obra. ¿Vale? Ya, vale, gracias. ¿Entendido? Ah, vale, perfecto. Sí, sí, A entendido. ver, ¿alguien más? Estupendo. ¿Alguien más había levantado la mano? Me ha parecido. A ver. Aquí tenemos Jean Yuruela, activar micrófono. Yo no sé si. Jean, ¿nos oyes? Y Juan Ibarra. ¿Se oye? No, parece ser que no. No nos oye. Bueno, pues si tenéis alguna duda, a ver qué estoy viendo aquí. Sí, aquí en el chat habéis estado contestando unos a otros en función de lo que estábamos comentando de programas de. Por favor, se fue el audio, alguien me ayuda. Programa es. Pues se quedaron congeladas. No os preocupéis, es decir, esto es una grabación, se os va a enviar seguramente pues, por correo electrónico
en 1 o 2 días y aquí aparece pues para que tengáis una idea de de lo que se ha hablado y lo que yo he enfatizado. No obstante, si necesitáis más información, pues está a vuestra disposición el departamento de allí y si lo ve conveniente, pues que se ponga en contacto conmigo o con otros profesores para resolver alguna duda muy específica que ellos no pudieran resolver. Y Buenas por mi tardes. parte, pues ha sido un placer haber compartido este tiempo con casi 80 personas de diferentes países y espero pues que los que estéis interesados, pues nada, que en breve nos veremos y podremos trabajar juntos y desarrollar habilidades y poner en práctica conocimientos, sobre todo la práctica de lo teórico en lo práctico es fundamental y llevarlo a cabo en el menor tiempo posible y ponerlo al día en el trabajo, tanto en la parte profesional como en la parte personal. Y en principio, a ver, en principio no tendría ninguna cosa más que comentaros inicialmente. Espero que os haya gustado esta presentación y que sea de vuestro agrado y que cubra pues, las expectativas que estabais buscando. Gracias por vuestra asistencia y estamos en contacto. Buenas noches. Wilson. Sí, dinos, Wilson. ¿Se oye? ¿Aló, Wilson? Cuéntanos, ¿qué duda tienes? Buenas tardes. Cuéntanos. Aló. Buenas tardes, mi nombre es Juan Ibarra, no sé si me... Buenas tardes, ingeniero. Bueno, tenía yo una inquietud respecto a los proyectos de vías, respecto a la cartografía. Si ¿Cómo, es cómo? cierto, tengo entendido que allá en España emplea la UTM, si la emplean para Sí. hacer el trazado de vías en campo. Sobre el O sea, sistema de aquí en proyección de la España lo que se hace UTM, básicamente, tú tienes si la emplea una en la cartografía, ejecución en ¿vale? Tomas campo para tus hacer, por ejemplo, el puntos, replanteo haces de una red de ruta. replanteo, tienes tus bases y a partir de ahí, tú en una carretera, imagínate que haces un desbroce y tienes al topógrafo que te está colocando estacas y te va diciendo esto es cabeza del monte, esto es pie de terraplén y a partir de ahí vas haciendo tus diferentes capas. Es decir, todo está informatizado, es decir, a través de la topografía tú haces el replanteo exacto de las vías, o sea, de lo que es plataforma, de lo que es cabeza de desmonte, pie de terraplén, y a partir de ahí se van haciendo las diferentes capas, siempre con el error pues milimétrico o centimétrico en función del tipo de capa que estemos hablando, y así es como se desarrolla. Perfecto. ¿Alguien más se había levantado la mano? A ver, Bueno, yo le agradezco mucho por la explicación. le di acceso, pero no sé si es que no tiene problemas con el sonido. Sí, debe tener problemas con el sonido. Bueno, pues lo dicho, que ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes y si lo han visto interesante y cumple con sus expectativas, pues bienvenidos pues a este máster de carreteras que no solamente es la parte de diseño y planificación, sino que se ve también tema de explotación, conservación y mantenimiento en hasta los 8 módulos que hay junto con el proyecto fin de máster.